mucho gusto tenerlos acá en mi canal en el día de hoy. Hoy vamos a tocar el tema 4 de la segunda parte, donde vamos a ver lo relacionado con cómo obtener los mejores oportunidades o las mejores oportunidades de ahorro de energía en los sistemas de aire de combustible. Digo, perdón, en los sistemas de aire comprimido. Es que también estoy preparando un tema relacionado con combustible y se me cruzaron los cables. Discúlpenme. Entonces, vamos a tocar esto hoy porque es importante tener en cuenta cuáles son los aspectos que podemos aprovechar para obtener un ahorro de energía en los sistemas de aire comprimido desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista, si vamos a diseñar o vamos a proyectar un sistema de aire comprimido, o desde el punto de vista de un sistema de aire comprimido que ya exista y que nosotros vamos a evaluar o vamos a hacer una especie de auditoría energética, que por cierto es el tema que vamos a tocar en la próxima clase. Aunque lo van a ver en el video, yo quiero remarcar dónde están las oportunidades para el ahorro de energía en un sistema de aire combustible. Eso es lo primero que quiero expresar. Y vamos a tener aquí un grupo de lugares o de aspectos en los cuales tenemos que trabajar para evitar que haya un gasto de energía inadecuado. El primer lugar es la evaluación correcta de las necesidades de aire comprimido. Creo que no requiere mucha explicación, además adelante voy a tocar un poco eso. Pero no tiene sentido diseñar o analizar el comportamiento de un sistema de aire comprimido cuando éste no satisface o satisfacen demasiado las necesidades del uso de aire comprimido. El segundo va a ser el uso apropiado del aire comprimido. O sea, el aire comprimido tiene una función en una industria, tiene una función en un barco. No es para lavarse las manos, no es para limpiarse la ropa, no es para quitarse el polvo y otros usos indebidos que se le da. El uso del aire comprimido debe ser el uso indicado para el proceso para el cual fue creado. El tercero va a ser el diseño adecuado del sistema para reducir las caídas de presión. Si se diseña un sistema en cuanto a diámetro de tubería, longitud de tubería, en cuanto a la parte de la línea muerta, que ya dijimos que es el final de la línea de aire comprimido, etcétera. Si se provocan ahí caídas de presión innecesarias, entonces vamos a tener el sistema, el compresor, que es la parte de carga del sistema de aire comprimido, lo vamos a tener trabajando muy frecuentemente. La otra va a ser el control de presión del sistema. O sea, un sistema de aire comprimido en una industria debe mantener una presión estable. Eso es importante. Y entonces, si el control de la regulación de presión es inadecuada, para cada punto donde se va a usar, estamos desperdiciando aire. O sencillamente no satisface las exigencias del sistema. Por otro lugar, la regulación de la capacidad de producción de aire comprimido. Esto tiene que estar regulado. Una producción de aire comprimido en cantidades que no son necesarias es un gasto de energía. Igualmente, si tenemos una producción de aire comprimido innecesaria, entonces lo que va a suceder, os digo que sea insuficiente, no innecesaria, lo que va a suceder es que entonces va a haber un gasto de energía porque va a ser necesario tener que trabajar más tiempo para cumplir la función del sistema. La eliminación de fuga fue la clase anterior, no requiere explicación. La recuperación del calor de compresión también lo tocamos en la clase anterior, pero es muy importante. Comprimir el aire eleva la temperatura del aire y esa temperatura o ese calor que se agrega al aire producto de la compresión puede ser usado en un sistema de aprovechamiento de calor, bien para calentar agua y si es mucho, pues puede ser incluso para una caldera de baja presión. Un mantenimiento adecuado y sistemático del sistema. Una de las causas que puede provocar que no haya un ahorro de energía o no se aproveche la oportunidad del ahorro de energía es precisamente que el mantenimiento del sistema sea inadecuado. Entonces todo el sistema trabaja ineficientemente y por tanto, pues ya vamos a tener entonces una pérdida de energía o un gasto inadecuado de energía. Y por último aquí, la realización de auditorías energéticas.
que no las voy a tocar ahora porque en la próxima clase vamos a hablar de lo que son las auditorías energéticas, lo cual es muy importante y vamos a dar una guía de cómo hacerla. De lo que expresamos anteriormente me quiero referir a algunos puntos muy específicos. En primer lugar, la evaluación correcta de las necesidades del sistema. Cuando hablamos de la evaluación correcta de las necesidades del sistema, nos estamos refiriendo a tres cosas, tres aspectos específicamente. Primero, que se satisfaga la cantidad de aire necesaria, importantísimo. Segundo, que se satisfaga la calidad del aire necesario. Ya habíamos hablado también en la clase anterior del problema de las partículas, del arrastre de aceite, de la condensación de agua y que son factores que influyen en el deterioro de la calidad del aire para la industria y que pueden dañar en determinado momento hasta una máquina que trabaje neumáticamente. Y por último, la presión requerida. Estos son los tres factores que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar, si es que así queremos hablar, o de ver si se está explotando adecuadamente un sistema de aire comprimido. Ahora, hay otros factores que hay que ver a la hora de determinar cuál es la cantidad de aire que requerimos, cuál es la calidad del aire que requerimos y en qué presión lo requerimos. Y van a ser lo que está relacionado con la capacidad de producción de aire comprimido, la parte de producción, y lo que es el perfil de consumo o el perfil de la demanda del aire comprimido. Esto también es sumamente importante. Si nosotros hacemos un perfil de la demanda, vamos a determinar en cada punto del sistema de aire comprimido qué presión es requerida, qué calidad es requerida. Vamos a tener entonces también qué cantidad de aire se va a requerir, por qué vamos a requerir eso y ese es el perfil que vamos a hacer a lo largo de todo el sistema. No es lo mismo la presión que se va a requerir para una herramienta manual que para una máquina de extrusado de plástico en particular o para el moldeado de plástico. Esto es muy importante. Y por último, si ya sabemos cuál va a ser la demanda del aire y cuáles van a ser las calidades del aire que se van a requerir en cada de los puntos de lo que se llama la línea muerta, entonces vamos a poder determinar cuál es la capacidad de aire comprimido que vamos a necesitar, cuál es la capacidad del compresor que vamos a necesitar y podemos elegir entonces el aire comprimido que deseamos. Digo, el compresor para el aire comprimido que necesitamos.
Ahora, ¿qué compresor tenemos que usar? ¿Un compresor de simple etapa o un compresor de múltiple etapa? Hay requerimientos o hay posibilidades de utilización o hay recomendaciones de utilización para cada caso. Si hablamos de un compresor de una etapa, entonces sí, vamos a tener un menor costo inicial. Pero no es, con este tipo de compresor no es muy fácil y no es muy conveniente rebasar los 10 kilogramos por centímetro cuadrado con un compresor de una etapa. ¿Está claro? Ahora, también es un tipo de compresor que se presta para el servicio intermitente, no para el servicio constante o no para el servicio donde reiteradamente tenga que trabajar. Es un compresor que tiene un costo de mantenimiento mayor, es un compresor más sencillo en términos generales, y como eficiencia no son compresores muy eficientes porque precisamente por ser de una sola etapa no alcanzan presiones inadecuadas, presiones necesarias, no inadecuadas, y dan presiones, ahora sí, inadecuadas porque nunca llegan a satisfacer la necesidad de la demanda. Estos compresores son compresores pequeños, generalmente los tanques de almacenamiento son muy pequeños y entonces no es necesario o no es útil para un sistema donde la demanda va a ser mayor, como en el caso de los compresores de múltiple etapa. Los compresores de múltiple etapa son de una eficiencia mayor de 75%, ya esto es importante, son mejores para el servicio continuo. Habíamos hablado en la clase anterior y quiero que no se preste a confusión. Nosotros tenemos los tanques receptores y de ahí salen los tanques receptores a las líneas de consumo. Y el compresor satisface el llenado del aire del recipiente receptor. Ahora, esto no significa que un compresor en una industria, y mientras más grande la industria es peor o es más necesario, tenga que trabajar de manera continua. Si hablamos del perfil de la demanda hace unos minutos atrás, entonces estamos dándonos cuenta de que cuando el perfil de la demanda es totalmente consumo, entonces el compresor sí va a tener que trabajar con mucha frecuencia. Y entonces ahí necesitamos un compresor que sea resistente y que pueda funcionar satisfactoriamente. Requiere menos mantenimiento, un compresor más robusto, sí puede trabajar a presiones por encima de 10 kilogramos por centímetro cuadrado, mucho más grande. Yo les decía que en mi época de trabajar en los barcos, el sistema de arranque por aire de las máquinas grandes es con aire comprimido. Y tienen 2 y hasta 3 botellones de aire que trabajan, que se comprime el aire en ellos a 30 kilogramos por centímetro cuadrado. Y entonces ya eso es una presión que requiere un compresor de más de una etapa. Y es donde se utilizan este tipo de compresores de múltiples etapas. Por otro lugar, es una construcción, ya lo dije, más robusta, por eso requiere menos mantenimiento. Y ahorran hasta un 25% de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque son más eficientes. Su rendimiento volumétrico, su rendimiento indicado, su rendimiento mecánico y su rendimiento eléctrico, que casi siempre es como son impulsados estos compresores, pues son más eficientes, son más elevados y hace que el consumo energético en el uso de estos compresores pues sea mejor. Como recomendación básica para un sistema de aire comprimido, se plantea lo siguiente. Dice, para una tubería de 40 milímetros de diámetro, la caída de presión es de 1,8 bar cada 100 metros. Y para una tubería de 80 milímetros de diámetro, la caída de presión es de 0,04 bar cada 100 metros. Entonces hay que escoger adecuadamente qué diámetro de tubería va en una parte y qué diámetro de tubería va en otra. Si se pone un diámetro de tubería más pequeño que el necesario para que el flujo de aire vaya con la menor resistencia, como si fuera un sistema hidráulico, pero en este caso es neumático, entonces vamos a tener una caída de presión mayor,
Mientras que si ponemos una tubería de mayor diámetro adecuada a lo que vamos a utilizar en el sistema de aire de compresión, también repito, desde el punto de vista neumático, pero es como un cálculo hidráulico, entonces vamos a tener una menor caída de presión y por tanto es un rendimiento mayor. Aquí está, no lo voy a ver, no lo voy a explicar, ustedes lo tienen en su video, en el video que van a ver están las láminas, que también es importante las velocidades típicas del aire en metros por segundo en las diferentes secciones del sistema. Como un ejemplo, nada más lo vemos en la tubería de aspiración del compresor, la velocidad del aire debe ser de 5 a 7 metros por segundo, por ejemplo. Y por último, en el caso de uso de manguera, la velocidad del aire puede llegar hasta 30 metros por segundo porque la salida tiene que ser muy rápido. Pero eso al principio de este tema, o de este tema no, perdón, al principio de este curso hablé de algunos parámetros importantes y hablé, por ejemplo, de la energía cinética, la energía potencial, hablé de las velocidades, hablé también de la ecuación de Bernoulli para determinar las caídas de presión y esto nos da una idea de si el sistema que se va a diseñar es correcto o si el sistema que ya está instalado tiene zonas que están incorrectamente diseñadas y que pueden provocar un gasto de energía mayor que el que puede calcularse de manera más eficiente. Por último, voy a darle algunas ideas útiles que también están en las láminas del video para si quieren diseñar un sistema de aire comprimido. Estas son: prever los potenciales crecimientos de la demanda. O sea, si se va a diseñar un sistema de aire comprimido, no puede diseñarlo para lo que existe en ese momento. Siempre hay que dejar una reserva que se estima en un por ciento, de un 10 o un 15%, una reserva para poder incrementar la utilización del sistema de aire comprimido con más puntos de línea muerta, con más herramientas o con una nueva máquina que se adquiere. La segunda cosa es que las tuberías deben colocarse con una caída de presión, con una pendiente de un 1%. Hay quien dice que debe ser el 2%, pero como quiera se mantiene entre un 1 y un 2% la pendiente del sistema. ¿Para qué? Para que la condensación potencial de agua que pueda haber en el interior del sistema corra precisamente hacia los puntos muertos donde se pueda drenar y pueda ser más fácil eliminar la humedad en el sistema de aire comprimido. Las mayores caídas de presión se producen en los accesorios, obvio. El secador, el regulador de presión, el filtro múltiple de aire para aceite, etc. Estos son los secadores, ya los dije, son las partes donde mayores caídas de presión se producen y hay que ser, como se dice coloquialmente, afinar la punta del lápiz para saber exactamente qué caídas de presión van a haber ahí y poder saber entonces la capacidad adecuada del compresor. Y por último, los secadores y filtros producen las mayores caídas de presión y obviamente porque son los que producen la mayor resistencia al paso del aire para poder quitar las partículas, ya que los poros, si así se puede llamar, o si así se puede, la granulometría del papel que se utilice o del sellaje que se utilice, pues va a ser mayor, pues va a ocupar más resistencia al flujo del aire y por tanto va a provocar una caída de presión mayor. Sí, agarra, camina, salsa mulata, camina, ay mamita, camina, anda, camina, dale un poquito para acá, camina, camínala. Estamos terminando la segunda parte prácticamente. La próxima clase va a ser el tema 5, pero nos vamos a referir a lo que se conoce como auditoría energética, que va a ser muy fácil de entender, pero da una guía de qué se puede hacer o de qué se debe hacer en la auditoría energética. Ha sido un placer tenerlos aquí. Cualquier duda, como siempre, estoy a su disposición. Les deseo lo mejor. Manito arriba si les gustó el contenido. Manito abajo si no les gustó. Como quiera, suscríbanse. Van a seguir saliendo cursos. Espero que lo reciban todos. Y les deseo lo mejor
Les deseo el mayor progreso en su vida personal y su vida profesional. Nos vemos en el tema 5. Ha sido un gusto tenerlos acá. Un abrazo para todos y hasta la vista, amigos.